¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Son las 8 de la mañana con un minuto. Comienza Agenda Económica. Como cada mañana estamos junto a ustedes listos para revisar los temas más importantes del día, adelantar parte de la agenda y delinear también los temas que van a marcar esta jornada. Gracias por estar con nosotros a esta hora. 30 minutos de informaciones que partimos siempre con los indicadores, datos que tienen que conocer para comenzar esta jornada desde la perspectiva de los mercados, sobre todo de cómo está operando el mercado a nivel local. Primero, revisamos los datos de nuestro país con un alza de 0,78%. Subió ayer el IPSA y cerró entonces una serie de jornadas en las que había tendido más bien al alza, quebrando esa tendencia. Entonces, el cierre del IPSA ayer que llegó a los 8.112 puntos, su nivel más alto desde el pasado 30 de mayo. Otro dato importante tiene que ver con el precio del dólar que monitoreamos siempre, 941 pesos para el tipo de cambio a nivel local. El euro, por otro lado, está en 1.138 pesos en Chile. Y la UF, por último, tiene hoy un valor de 39.199 pesos. Se va acercando ya entonces a la barrera de los 40.000 pesos la unidad de fomento en nuestro país. Los datos con los que partimos esta edición de Agenda Económica AM. Vamos a revisar ahora algunos datos internacionales, damos contexto a lo que está ocurriendo en el mundo. Una jornada, la de ayer, con números en general positivos. Hubo alzas, no solo acá en Chile, también en Brasil, en Argentina, en Perú, en Colombia, más de 2% de ganancia. Y nos quedamos con el dato en pantalla de lo que ocurrió ayer en el Standard & Poor's, que es este indicador que reúne a las acciones más importantes de la bolsa de Nueva York, de Wall Street, 0,58% de subida. Los indicadores del Dow Jones y el Nasdaq también en esa bolsa estuvieron en una línea similar. Y a esta hora de la mañana, los indicadores están operando al alza también, tanto en Europa, con subidas, por ejemplo, de 0,68% en el caso de Alemania y de 0,17% para Londres. Para tener una referencia, entonces, viene una jornada en la que las bolsas parecieran estar en terreno positivo, afortunadamente. Por otro lado, en Asia también números en verde para el día de hoy. Ya cerraron las bolsas en Japón, en China y con números azules. Por último, nos vamos a los commodities para ver el día de hoy qué es lo que está pasando con el cobre. Ojo con esto, está subiendo cerca de medio punto porcentual, $4.08. También sube el petróleo, a la baja el petróleo. Lo que sí está subiendo a esta hora de la mañana, entre otros commodities, es el precio del oro. Son algunos de los datos con los que estamos partiendo entonces la sesión de Agenda Económica de este miércoles 4 de junio. Nos vamos a revisar las portadas de los medios locales. Echemos un vistazo a los temas que están de titulares para la prensa local. Partiendo esta mañana por el diario Pulso, que ya tenemos ahí en pantalla con un repaso de esos titulares principales. El cambio del gobierno a los subsidios al empleo apostará por ventanilla única para reducir los tiempos, destaca Diario Pulso. A propósito de las cifras de empleo más recientes, de los problemas que se han diagnosticado en materia de creación de nuevos puestos de trabajo en el mercado laboral, es que se hace este anuncio entonces que es bien recibido por los expertos por el efecto que puede tener desde el punto de vista de la generación de nuevos puestos de trabajo. Se entiende que en esta propuesta busca que el esquema de subsidios se simplifique y de esa forma entonces las empresas puedan acceder a estos incentivos que buscan aumentar los niveles de contratación, por supuesto. Esta iniciativa debería ser ingresada en septiembre de este año y es parte de los anuncios que se entregaron en el contexto de la cuenta pública del fin de semana. Actualmente son dos los subsidios, dice esta nota, que son los más relevantes en materia laboral. Por un lado está el subsidio al empleo joven y por otro lado el subsidio empleo para la mujer. Y el propósito es que en estos dos grupos en particular se aumente la participación en el mercado laboral y hay harta plata involucrada en esto, son cerca de 181.000 millones de pesos. Por lo tanto, dice la nota, una ventanilla única podría simplificar a que las empresas puedan postular entonces a este proceso. Y otro tema muy interesante, ojo con esto, porque viene un análisis también del sistema de indemnización que tiene el mercado laboral chileno. Dice esta nota que es de los más caros de los países de la OCDE. La mayoría tiene un sistema de despidos más flexible que el chileno,
Por eso entonces esta conversación es bien pertinente porque el Frente Amplio ha presentado un proyecto que lo que busca es extender precisamente este beneficio y es eso lo que se va a discutir en el Congreso a propósito de esta propuesta que llega desde el sector oficialista. Otro titular a propósito de la OCDE: mantiene la proyección de crecimiento de 2,4% para el PIB de este año. Ve un mundo, eso sí, más pesimista tras los aranceles. Lo destaca Diario Pulso. Y por último, la pérdida de los fondos de pensiones se ubica en 24 puntos del PIB, bajo el nivel que había antes de los retiros. Este es un dato bien relevante, ¿eh? Todavía se sienten los efectos de esos retiros previsionales. Estamos lejos de recuperar aún los niveles que había antes de aquel proceso de retiro de fondos. En ese momento superaba el 83% del PIB. El valor de todos los activos de nuestros ahorros de pensiones. Hoy día estamos bordeando el 60% del PIB. Lo destaca Pulso en su portada. 8,7. Vamos a echar un vistazo a otros temas. Nos vamos al Diario Financiero para ver cuáles son los énfasis y los temas que destaca también este otro medio de circulación nacional. Y en particular vamos a revisar los detalles del titular central que tiene que ver con materia energética. Alto Maipo revela que la mayoría de los desprendimientos se repararon ya y que en 2026 volverá a operar Las Lajas, dice el titular principal del Diario Financiero. Otra unidad, en tanto, el Alfalfal, dice que la compañía hará inspecciones de túneles en el tercer trimestre de este año para definir cuándo es que podría volver a funcionar. Todo esto es la respuesta a la última actualización de informaciones sobre los trabajos de este proyecto de energía ubicado aquí en la región metropolitana. Otro de los titulares, un poco más abajo, destaca también el proyecto para ampliar el aeropuerto de Santiago. Bien ambicioso, 4.000 millones de dólares contemplados para una renovación que incluye 2 nuevos terminales, una pista adicional y también el famoso tren ligero que llegará a conectar el metro de Santiago con el aeropuerto. Lo destaca Diario Financiero. Y por último, respecto a la cuenta pública, el presidente Gabriel Boric salió a responder a las críticas del empresariado a propósito de la falta de anuncios en materia de crecimiento. No estoy acá para dejar contentos a los grandes empresarios, lo destacaba de esa forma el presidente Boric. Y por último, la revisión de portadas la cerramos con el diario El Mercurio. Echemos un vistazo al cuerpo Economía y Negocios del Mercurio para ver su titular principal. Incertidumbre casi se duplica en comparación a un año atrás. En un tono bien pesimista, el titular del diario El Mercurio, que analiza el indicador que elabora mensualmente Clapes UC, mostró su segundo nivel más elevado desde septiembre del 2022, ante perspectivas para el mundo que siguen inciertas. Es lo que destaca entonces el diario El Mercurio a propósito de este indicador. La tendencia pareciera ser al alza en materia de incertidumbre y sabemos que esto tiene efectos también desde el punto de vista de las decisiones de inversión. Claro que en esta ocasión la incertidumbre se achaca fundamentalmente a lo que está ocurriendo fuera de nuestro país, a diferencia de otros momentos en los que la discusión interna era lo que generaba más temores en materia empresarial. Así con las portadas entonces, 8,9 los titulares a esta hora de la mañana. Bueno, hablábamos de la cuenta pública, que es lo que dejó el mensaje del presidente Boric, el cuarto y último mensaje en su mandato. Bueno, uno de los temas que se abordó desde la perspectiva económica tiene que ver precisamente con el avance en materia de permisología. Si bien hubo muchas críticas de sectores empresariales, a propósito de que no hubo énfasis en el tema, de que no hubo grandes nuevos anuncios sobre este asunto, el presidente sí recalcó que durante este mes, junio, va a salir del Congreso el proyecto que busca reformar el sistema de los permisos sectoriales. La llamada o mal llamada quizás permisología. Ese punto es el que aborda este proyecto que está en trámite en el Congreso y que está en recta final. En el Senado ya debería despacharse esta iniciativa. Probablemente en las próximas semanas tengamos novedades al respecto. El proyecto está bien avanzado, se ha ido resolviendo algunos de los nudos más importantes y de esa manera entonces se espera que se despache muy pronto para un proyecto que, recordemos, lo que busca es simplificar el sistema de permisos sectoriales en nuestro país. ¿Y por qué es tan relevante? Bueno, porque eso se ha identificado como una piedra de tope para el desarrollo de proyectos de inversión, considerando los tiempos que toma el pasar por cada uno de estos pasos del sistema de permisos.
Eso entonces es lo que se resolvería con esta iniciativa, que ha recibido apoyos transversales y que ha ido cambiando también a lo largo de su tramitación. Vamos a escuchar primero al ministro de Economía, Nicolás Grau, a cargo de este trámite, quien se refirió a las perspectivas que hay para el proyecto. Hay diversos temas que tienen que ver con la gradualidad con la que se implementa el proyecto de ley. Hay temas que se refieren a la creación de la oficina, cuáles van a ser las facultades que van a existir. Todos esos temas los estamos trabajando. Yo diría que en la mayoría de ellos tenemos bastante acuerdo. Acabamos de aprobar 15 artículos de los 25 más o menos artículos que tenemos que revisar. O sea, creo que hemos avanzado mucho durante esta mañana y es mucho más lo que tenemos de acuerdo que lo que tenemos de desacuerdo. Ahí estaba la visión del ministro Grau, optimista respecto a que este proyecto pueda salir pronto. Recordemos que aquí ha habido un análisis bien transversal, un diagnóstico sobre este sistema de permisos y sobre lo complejo que se ha convertido este sistema para el desarrollo de nuevas iniciativas. Lo que se propone este proyecto es que en promedio la disminución de tiempo de trámite se reduzca en torno al 30%. En algunos sectores eso puede ser mucho más en todo caso. Y en la práctica, cuando hay menor tiempo para el desarrollo de un proyecto, sea cual sea ese, en la práctica estamos hablando de menores costos también. Por lo tanto, desde el punto de vista financiero también hay una iniciativa bien relevante. Vamos a escuchar a la presidenta de la Comisión de Hacienda, Jimena Rincón, quien también tiene una mirada más crítica del avance de esta iniciativa. Lo más complejo va a ser lo que dice relación con los plazos de entrada en vigencia, las responsabilidades a efecto de que efectivamente esto tenga sentido y algunas normas que tenemos que volver a revisar para que de verdad tengan imperativo. El podrá no nos sirve, aquí es deberá. Tiene que haber imperativo para que esto camine, porque al final del día lo que queremos es que las personas naturales, jurídicas, sientan que el Estado va a responder, con todos obviamente los resguardos para ellos y también con toda la transparencia. La idea nuestra es que esta semana sale de la Comisión de Hacienda el proyecto de ley de permisos sectoriales. Comprometido entonces que ese proyecto siga avanzando, vamos a seguir atentos a esa discusión, sobre todo cuando está entrando ya en recta final y se están viendo los últimos detalles respecto a las atribuciones de las nuevas oficinas que se van a crear y sobre todo a la forma en la que se va a implementar esto. Una vez que se apruebe el proyecto viene todo un proceso de transformación del sistema de permisos sectoriales de tal manera que la implementación sea bien expedita en cada uno de los servicios. Por último, para cerrar este tema, vamos a escuchar al senador independiente Rojo Edwards, quien encabezó también la discusión en la Comisión de Economía. Si es que los diputados consideran que las modificaciones hechas en el Senado son modificaciones razonables, que creo que podría ser así, eso evitaría una tramitación de un tercer trámite, tercer trámite va a haber, pero comisión mixta. En ese caso podríamos tener una ley bastante luego. Y una de las cosas que está discutiendo la Comisión de Hacienda es fijar los plazos para que entre a regir todas las modificaciones, en particular los reglamentos. Una gran cantidad de cosas son a 6 meses, 9 meses, pero esperamos que en general sea durante este gobierno. Esa es la petición que le hemos hecho en conjunto con los senadores de Hacienda. Bien, ahí la visión entonces, ya tendremos novedades en los próximos días sobre la tramitación de este proyecto que, ojo, en todo caso va en paralelo a la reforma del sistema de evaluación ambiental. Son dos proyectos distintos que atacan situaciones diferentes, pero las dos muy importantes para reactivar la inversión en Chile según se ha diagnosticado. 8:15, vamos a ir a otro tema para contarles más detalles también sobre la ampliación del aeropuerto, porque ayer la ministra de Obras Públicas, Jessica López, anunciaba los detalles de este plan de ampliación del aeropuerto de Santiago que aspira a transformarse en un terminal aéreo que sea capaz de recibir a cerca de 80 millones de pasajeros al año para el 2050. Es una mirada de largo plazo para un terminal que es el más importante en nuestro país y que busca también fortalecer la capacidad de conexión con el mundo y desarrollar también conexiones desde el punto de vista turístico muy relevantes para un sector que está ganando cada vez más terreno en la economía nacional. En imágenes estamos viendo parte de la maqueta y del plano también de los cambios que va a introducir este proyecto en el terminal aéreo, que agregará, como ya les contábamos, 2 terminales más, que va a incorporar una tercera pista para aumentar la disponibilidad de flujos de aterrizaje y despegue en el terminal aéreo y por otro lado que incorpora también la conexión con el Metro de Santiago a través de este tren ligero que ha sido anunciado para conectar la próxima línea
7. Esto va a significar una ampliación en la superficie del proyecto, del terminal aeroportuario, y, como decíamos, el desarrollo de nuevos terminales, el terminal 3 y 4, que se sumarán entonces al desarrollo de esta iniciativa. Vamos a escuchar a la ministra Jessica López. Se refería a algunos de los detalles del proyecto que está trabajando el Ministerio de Obras Públicas. Se considera incorporar una nueva pista, se consideran 2 nuevos terminales de pasajeros y la ampliación del terminal actual, infraestructura para la Dirección General de Aeronáutica Civil, que debe ser reforzada en sus capacidades. En términos de obras hablamos de 3.000 millones de dólares y en términos de las expropiaciones de los nuevos terrenos tenemos una estimación, naturalmente vamos a tratar de bajar ese precio, de una estimación muy gruesa de 1.000 millones de dólares adicionales. Bien, 8:17, con esta información nos vamos a ir a la pausa. Seguimos de inmediato con más de Agenda Económica M. No se vayan. Estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica, 8 de la mañana, 20 minutos, y vamos a conversar en la entrevista de esta mañana de la última acusación que ha levantado la Fiscalía Nacional Económica en materia de libre competencia. Ha acusado una presunta colusión entre 2 empresas de delivery que operaron en nuestro país, Pedidos Ya y Globo. Vamos a conversar de este tema y para eso nos acompaña Nicolás García Lorca, abogado, experto en compliance, socio de García Parot Abogados. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú, Sebastián, cómo estás? Muy bien, gracias por el contacto, Nicolás. Bueno, interesante este tema, la investigación que ha desarrollado la Fiscalía Nacional Económica. Siempre estos casos de colusión generan mucho impacto e interés en la opinión pública y por eso es tan interesante esta conversación también para aterrizar el tema. ¿Qué es lo que ha planteado aquí la Fiscalía, Nicolás? Partamos por eso. Mira, Sebastián, acá lo que hizo la Fiscalía es presentar un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en el cual señala que las matrices de Globo y de Pedidos Ya, que se llama Delivery Hero, se pusieron de acuerdo principalmente para asignarse zonas de mercado. Y eso no solamente se limitó a Chile, sino que también a otro tipo de país. En este acuerdo, lo que hizo Pedidos Ya fue salir de Ecuador y de Perú, y por su parte Globo salió de Chile y salió de Egipto. Y eso es lo que la Fiscalía Nacional Económica está señalando en su requerimiento, exigiendo una fuerte multa, que se aplique una fuerte multa ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. De acuerdo. En la práctica eso habría tenido, se entiende, un perjuicio desde el punto de vista de los usuarios por el funcionamiento de esta industria de delivery, que además lo destaca la Fiscalía, fue particularmente importante después de la pandemia, ¿no? Claro, acá lo que señala la Fiscalía que este tipo de acuerdo principalmente afecta a los consumidores porque son dos competidores directos. Y eso hace que los consumidores tengan una menor variedad de servicios, menor calidad y que no puedan elegir entre empresas que tengan probablemente distintos precios. Entonces, probablemente cuando sale un actor relevante del mercado, los precios se incrementen para los consumidores. Y eso es importante porque ya el CERNAC ya ha señalado que en caso de que se establezca la culpabilidad de estos actores, va a perseguir las compensaciones, no solo las sanciones, sino que también las compensaciones para los consumidores. Eso es bien interesante porque de alguna manera se podría llegar a cuantificar cuál fue el daño. La multa de 78 millones de dólares tiene que ver con la conducta, pero luego vendría un proceso de cuantificar el daño a los usuarios de esta industria o del mercado. Claro, van por carriles separados. Acá lo que está requiriendo la Fiscalía Nacional Económica, principalmente, y como bien decías tú, Sebastián, son una multa bastante alta. O sea, en total son 79 millones de dólares, de los cuales 55 millones de dólares se dirigen a Delivery Hero, que es la matriz de Pedidos Ya. Porque acá lo que hay de fondo, Sebastián, tiene que ver con una señal bastante potente que está dando la Fiscalía Nacional Económica en relación de que este tipo de acuerdos colusivos que están sancionados por el Decreto Ley 211, que es
la ley que protege la libre competencia, se considera la colusión se considera un delito per se, como se dice. Sí. Eso quiere decir que tenga o no tenga efecto, porque es de por sí malo. Entonces, lo que busca la Fiscalía Nacional Económica es esta señal potente de que cualquier empresa que busque coludirse va a ser perseguido por la Fiscalía Nacional Económica y va a perseguir que se sancione con fuertes multas. Y acá lo que hay que tener presente es que Globo ya no está en Chile. Y al Claro. no estar en Chile, la señal adicional que está dando la Fiscalía Nacional Económica es: yo voy a perseguir a las empresas, estén o no estén en Chile, en la medida que afecten el mercado de Chile. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, Nicolás, tomemos algunos de los argumentos que han trascendido, están planteando estas empresas para defenderse ante la acusación de la Fiscalía Nacional Económica. Ellos dicen básicamente de que acá hubo una transacción comercial que estaba motivada por razones operacionales y de rendimiento, y hay que pensar además que Delivery Hero, que es la matriz de pedidos, ya tenía una participación también en ese momento dentro de Globo. Por lo tanto, podría haber sido efectivamente una decisión más bien estratégica, entendiendo la posición que tenían ambas partes. ¿Cómo ves tú a primera vista y a grandes rasgos estos argumentos? Bueno, efectivamente, Sebastián, acá tenemos recién en el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica, tenemos los antecedentes que plantea la Fiscalía Nacional Económica, en la cual señala principalmente esta participación que indicabas tú anteriormente, que tiene Delivery Hero, que es la matriz de pedidos ya, que tiene una participación, o tenía una participación de un 16% aproximadamente, en la propiedad de Globo, o sea, era titular de acciones de Globo España. Y lo que indica la Fiscalía Nacional Económica, que en esa calidad de accionista, lo que hizo Delivery Hero fue entorpecer una ronda de financiamiento que estaba teniendo Globo en España para poder desarrollar su actividad, bajo la condición de que Globo saliera de ciertos mercados que le estaban afectando a Delivery Hero. Claro. Entonces, y entrega todos los antecedentes señalando que la razón de la salida de Globo en Chile no obedecía exclusivamente, no obedecía a temas económicos, sino que más bien obedecía a esta condicionante que le estaba poniendo Delivery Hero para levantar el veto que estaba haciendo en España. Uh-huh. Nicolás. Y muestra como argumento, o sea, sí, perdón. Sí, respecto a eso, ¿importa el tamaño de la operación que haya tenido Globo acá en Chile? Porque ese es otro punto que se pone sobre la mesa, que era un actor menos relevante, digamos, entre toda la competencia que había en esta industria del delivery. Acá lo que tiene que acreditar la Fiscalía Nacional Económica es cómo afecta al mercado, y dentro de eso tiene el mercado del delivery, y dentro de eso está la competencia, la participación que no solamente tiene Globo, sino que también tiene Pedido Ya, porque hay que considerar que además esto se hizo en el año 2019 principalmente, y esto afecta, esta salida de Globo afecta periodos posteriores que nosotros los consumidores, por ejemplo, en un periodo de pandemia pudimos haber tenido una mayor posibilidad de elegir distintos proveedores. Entonces, la Fiscalía Nacional Económica va a tener que acreditar cómo esto afectó la competencia, la participación de mercado que tenían estos dos actores que se busca su sanción. De acuerdo. Bueno, veremos cuáles son los argumentos que se exponen también y los pasos que se siguen en esta investigación. Este es el punto de partida. Sabemos que son investigaciones además que toman largo tiempo, ¿no? Así que los resultados se verán en varios años más en torno al requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica. Nicolás García Lorca, abogado experto en compliance, ha estado con nosotros esta mañana. Gracias por el contacto, Nicolás, muy amable. Muchas gracias a ti, Sebastián, que estés muy bien. 8:27, así cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En unos minutos partimos CNN Chile Radio junto a Carolina Orrejola. Que tengan un buen día.